México se independizó de España, ya que por 300 años fue colonia española. Desde la caída de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés en 1521 hasta 1810. Este proceso duró 11 años y inició por el levantamiento popular del Grito de Dolores. El 16 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla, luchando por el mal gobierno. Y finalizó el 27 de septiembre de 1821 por la llegada del ejército trigarante. El Porfiriato fue un lapso de 35 años de la historia cuando México fue gobernado por el general Porfirio Díaz desde 1876 hasta 1911. La filosofía del gobierno de Porfirio Díaz se basaba en el positivismo, promoviendo el progreso, el orden y la paz. La paz que se impuso durante el Porfiriato brindó un enorme avance económico, científico y cultural en el país. Porfirio Díaz ordenó la construcción de más de 19,000 kilómetros de vías de ferrocarril, la instalación de una red telegráfica para la intercomunicación de todo el país. Motivó enormes inversiones de capital extranjero y un auge industrial y la organización del sistema bancario. Dentro de su gobierno florecieron las bellas artes y se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. En 1909, Francisco I. Madero lanzó su campaña en busca de ser electo democráticamente al puesto de presidente de la nación y derrocar a Díaz. Así comenzó la Revolución Mexicana, logrando que Porfirio Díaz presentara su renuncia el 25 de mayo de 1911, cerrando el capítulo del Porfiriato. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con la rebelión encabezada por Francisco Madero. Madero contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuño socialista, liberal, anarquista, populista y en pro de la reforma agraria. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué luchaban en la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar los derechos usurpados de la población, pero principalmente regreso de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. Una causa económica de este proceso fue que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que le daba privilegios a los que más tenían, a las clases más altas. Esto se daba así como a entender de que los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. Una de las causas sociales que podemos decir es que en ese tiempo existía mucha explotación de la población, de obreros y campesinos. No existía el salario mínimo y no existían horas mínimas de trabajo. Los obreros y campesinos podían trabajar hasta 12 horas. Ahora hablaremos del México actual. Hola, soy yo de nuevo y ya casi llegamos al final de nuestro video. Por consecuencia, quiero hablar un poco sobre nuestro México actual. Hoy en día, si hablamos de México, podemos hablar de una mezcla de modernidad y tecnología. Si nos enfocamos en las ciudades grandes que tenemos en nuestro país, tenemos casi los mismos estándares de tecnología que muchas de las ciudades de Europa. Aunque no todo puede ser color de rosa, también tenemos que hablar que tenemos serios problemas en nuestro país, los cuales son como la inseguridad y la delincuencia, la pobreza, la desigualdad, y un problema el cual nos ha estado afectando a las y los mexicanos desde tiempos inmemorables, es el conocido tema de la corrupción. Yo como mexicano puedo opinar que este tema de la corrupción se ha desatado muchísimo por principales razones, las cuales son la debilidad institucional, ya que las reglas de la administración pública son demasiado fáciles de romper. Otro tema es que no tenemos contrapesos políticos. Esto quiere decir que no existe oposición, no existen congresos activos que se dediquen a supervisar a los poderes ejecutivos. La ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No existe una estructura integral la cual exija a los mandatarios entregar una documentación exacta de la toma de decisiones y también del ejercicio del dinero público. O sea, que aquí en México, tanto en las presidencias municipales, el gobierno del estado y la República Mexicana, existen muchísima desviación de recursos. Hemos llegado al final del video, espero la información les haya sido muy útil. Una frase que a mí me dejó muy marcado es que el que no conozca la historia está condenado a repetirla. Esta frase yo la puedo englobar a todo lo que hemos hablado sobre la historia de México.